Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer podcast por Albero. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Recuerden que yo soy la doctora Mariel González y él es... Alfonso Chávez. Bueno. Su psicólogo de cabecera. Eso quiere. Ok. Un chiste, hija, un chiste. Bueno, síganos. Ok, el tema de hoy es muy importante y queremos diversificar un poco con ustedes para que no solo piensen que vamos a hablar de drogas y de qué son las drogas. El chiste es que entremos en este mundo que es tan grande, lo conozcamos y nos demos cuenta también de qué es lo que tenemos normalizado, lo que no y lo que creemos que ya pertenece a nuestro entorno, ¿va? Por lo tanto, hoy vamos a hablar de un tema que quizá muchos de ustedes ya vienen arrastrando, pero que no entendemos al 100% de qué se trata, que es la narcocultura. Bueno, entonces, ¿qué es la narcocultura? Ya les dijo mucho rollo la doctora, le da vueltas a las cosas, pero básicamente, ¿qué es la narcocultura? Pueden recordar a los Tigres del Norte, ¿no? Hablando, o sea, todos sus narcocorridos. Básicamente es todo lo que tiene que ver de las personas que escuchan o donde se idealiza la vida de los narcotraficantes. Y eso básicamente lo escuchamos en la música y ahora que tenemos mucho el tema de las series, ¿no? Que hablan sobre todo este tema. Entonces, bueno, ahí Mariel, ¿qué es el punto de esto? Tú tienes unos datos ahí que me parecieron muy interesantes de cómo ha sido la evolución de las personas en México, cómo han ido al lado de esto y cómo ha afectado a nuestro país. ¿Qué datos son los que tienes? Lo que nosotros estábamos viendo es que actualmente los que somos más jóvenes, él no, pensamos que esto de la narcocultura viene como muy reciente, ¿no? Como que está, como les decía Poncho, pues con las series y las novelas y todo esto, pero resulta que no. Si nos ponemos a escarbar un poco, a investigarle, resulta que esta es la tercera oleada de narcocultura en México. La primera vino por los años 50, la segunda por los años 70 y la tercera se viene alrededor del año 2008. Entonces, obviamente, como esta es la etapa que nosotros estamos viviendo, pues es la que estamos percibiendo más fuerte. Y también que tiene mucho que ver, que no es lo mismo que en los años 50 tenías muy poca comunicación y el acceso tanto a la información como a la música era más limitado, como que actualmente es mucho más fácil que accedas a diferentes tipos de músicas por diferentes áreas. Vas a encontrar desde tu computadora, tu teléfono, la radio, lo que sea. Y visualmente también tienes muchos medios por cuales acceder a este tipo de narcocultura. Oye, Mariel, ¿y entonces en qué afecta esto? Ay, tristemente lo que hemos estado viendo es que con cosas muy simples. Cuando tú eras chavito, hace 40 años, te preguntaban, oye, Alfonso. No tanto. Sí, como. No como tú hace 50. Tonto. Hace 40 años le preguntaban a Alfonso, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Tú qué contestabas? Pues yo quería ser piloto. ¿Siempre quisiste ser piloto? Siempre quise ser piloto y terminé de psicólogo. Pero también es piloto. El otro día lo platicaremos, pero también es piloto. Ajá. Cuando a mí me preguntabas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo siempre decía, quiero ser abogada y defender los derechos de la mujer, ¿no? Bueno. Si tú le preguntas actualmente a un adolescente específicamente, o tristemente a un niño de por ahí de 8 años de edad, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Te van a contestar que quieren ser narcos. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros vivimos en una sociedad enojada, triste, resentida con el gobierno, con la misma sociedad en general, violenta, muy complicada, que igual si quieren son temas que trataremos después. Pero que eso han hecho que estas series reflejen una facilidad para obtener dinero y poder por encima del gobierno que tú trabajando como piloto o como abogada no lograrías. Sí, que está fatal la situación o sea, el tema yo creo que de fondo es la pobreza de la mayoría de la población, la aspiración a través de estas personas que vienen como de esta situación del campo, ¿no? O sea, es como el narcotraficante que se puso a sembrar la mota y entonces lo fue haciendo poco a poco y entonces de repente creció y pues ahora se le pone al tú por tú pues a los gobiernos, ¿no? O sea, el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel,
lo está buscando la DEA, o sea, es como, como toda esta aspiración en base a la pobreza que está viviendo el país. Y entonces esto empieza a permear a través de muchas situaciones de la cultura y pues ya vemos a los chavos con esta aspiración, porque lo que dicen normalmente los chavos es, ¿para qué voy a trabajar o para qué me voy a esforzar por estudiar? Ajá, exacto, ¿para qué voy a estudiar si puedo ser narcotraficante y puedo obtener una buena lana por eso? Y también hay otro punto, que eso lo sabemos, es los narcotraficantes ofreciendo unos sueldos que no van a ofrecer en los trabajos a las personas, que ¿no? Tú y yo no ganamos en un año. Exactamente. Entonces, y por eso diríamos, ahorita tú y yo tal vez diríamos, no, pues es que estaría todo dar, pues mejor vamos a ser narcotraficantes. Y hasta en la cultura cotorreamos de ese asunto, ¿no? Pero es grave, ¿no? ¿En qué sentido, por ejemplo, María? Es que vamos a volver al tema de culturalmente. El mexicano históricamente busca las cosas sencillas con la ley del mínimo esfuerzo. Si el narcotraficante va a ganar mucho dinero con teóricamente poco esfuerzo, pues entonces mejor me dedico a hacer eso. Uh-huh. Cuando la gente en realidad no observa que ellos, en teoría, también tienen una red administrativa fuerte. No es sana. Y tiene a su alrededor mucha violencia, mucha muerte, mucho peligro. Pero es una red administrativa bien organizada, que también para eso hay que saberlo hacer. No nada más porque, voy a crecer como adolescente reventado, que me quiero drogar y le quiero entrar a toda esta onda, y aparte voy a hacer mucho dinero y voy a tener voy a tener muchas viejas a mi alrededor, y como las series colombianas, con todas las buchonas. Harta buchona. Ajá. O sea, lo ven muy simple, pero también para eso hay que saber hacerlo. También hay que tener cierta inteligencia y cierta habilidad para saber manejar a toda esa gente. Que eso es algo que tampoco dimensionan, no es tan fácil. Sí, como me imagino con mis pacientes que no pueden hacer una suma luego porque ya están bien afectados por la droga y ya quieren ser todos unos administradores del narcotráfico, grandes ¿no? Fortunas en narcotráfico. También para eso necesitas tener habilidades y tienes que... O sea, que no estudies no quiere decir que con la afectación que te pueda hacer las drogas ya vayas a pensar que vas a lograr muchas cosas, ¿no? Y que aparte vuelves a lo mismo que habíamos tocado en temas anteriores. No necesariamente el ser consumidor te va a hacer que seas la persona poderosa que maneja a todos. Pues no, imagínate, o sea, si todos pudieran tener esa aspiración, ¿no? O sea, ¿en qué se convertiría? Realmente a lo que aspiran todos estos chavos que quieren hacer, si es a que los reclute el narco y que los utilice, pues, de halcones, o que los utilice para estar moviendo droga, y ahí sí es, pues en lo que te puedes morir, en lo que te pueden encarcelar. Realmente esa aspiración es como, ¿sabes cómo qué sería? Como de, es que yo voy a ser presidente de la república. Espérate, o sea, para llegar a eso tienes que saberte mover, y no, o sea, no cualquier persona va a llegar a ese lugar, ¿no? Es que no está mal tener aspiraciones. Al final del día las aspiraciones te pueden llevar a grandes cosas. Los sueños te llevan a grandes puntos. Pero hay que saber enfocarlos y hay que tener la maduración necesaria para entender qué sí es correcto y viable y qué es una utopía absurda que ni siquiera se acerca un poco a la realidad. Lo que nos lleva a un punto importante, y como mamá te lo digo, a mí me estresó mucho, tonto. Me estresó mucho cuando en uno de los artículos que estudiábamos para esto decía que aproximadamente 30 millones de niños en México son utilizados para redes de narcotráfico. No, 30 millones no, 30,000 eran. No, dijiste 30 millones. No, espérate. 30 millones son el número de niños. No, yo estoy seguro. 30 millones es el número de niños. No, pero ahorita sí, son 38 millones y medio de niños. De niños, y son 30,000 niños. Sí, es la primera vez que tiene razón en algo. Son 30,000 niños los que son utilizados en redes de narcotráfico. Y lo más triste es que estos niños son niños alrededor de los 12 años que empiezan a ser usados. Y unos empiezan como vigías. Como halconcitos. Como halcones. Uh-huh. Otros empiezan, los van graduando por grupos de edad. Cuando llegan a los 16 años, entonces ya son los vigilantes de los centros de secuestro y de los centros de organización y tal. Conforme crecen y tienen 17, 18 años, entonces ya los arman
y son niños que pertenecen a las primeras avanzadas de los grupos armados de la red de narcotráfico. Como papá, ¿qué demonios sientes al saber que tu hijo convive con niños que se pueden dedicar a esto? Que también le decía a Poncho, hace 2 años aquí en Puebla se desató una noticia, antes, como 3 años, porque fue antes de la pandemia, en donde en una escuela muy importante aquí en Puebla, muy famosa a nivel gubernamental, que no podemos decir el nombre, no vamos a decir el nombre, pero los que son de Puebla vieron la noticia, se desató que había una red de narcotráfico dentro de la escuela. Estabas hablando de que niños de sexto de primaria, adolescentes de secundaria y de preparatoria en vías de entrar a la universidad estaban consumiendo marihuana y cocaína dentro de la institución educativa. Y ahí, bueno, ¿terminaste? Dale. No, y entonces ahí lo que estás diciendo, llegamos a un punto que se me hace importante, ¿no? Como para empezarle a cerrar a esta plática, es uno de los temas que son como más delicados en cuanto a la narcocultura, es la posibilidad de que estos chavitos se acerquen a las drogas. Eso sí, o sea, realmente lo que le interesa al narcotráfico no es reclutamiento masivo, es vender la droga realmente, ¿no? Y ciertas personas van a ser las que van a utilizar en esa operación. Pero realmente aquí el problema es que estos chavitos sí se pueden ir hacia la parte del consumo. Que ese creo que es el tema, o por lo menos creo que es una de las cosas que también nos preocupa como albero, ¿no? De qué se va a hacer con todos estos chavos. O sea, tenemos muchos pacientes que de lo que están hablando es acerca de su consumo y tienen problemas de consumo y están con esta idealización de que van a ser narcotraficantes, pero realmente el problema es que están en el consumo, ¿no? Ese es uno de las cosas que creo que tenemos que volver a ver. Ahora, para esto, me gustaría hacerles una recomendación igual porque estos videos van a ser cortos, o sea, lo que les queremos explicar es que vamos a empezar a hacer estos videos donde les demos información y puedan ir como brincando ustedes a acceder a más temas o entender más el problema. Hay un documental que les recomiendo mucho que se llama Narcocultura. Lo pueden encontrar en YouTube, todos estos lugares, y puntualiza mucho todos estos temas de cómo es como todo el gremio de la música, como todas las inconsistencias, ¿no? Toda ¿cómo se dice cuando, o sea, la incongruencia entre yo estoy haciendo como lo que pasó con el Chema, ¿no? El que hizo la serie del Chema, o sea, yo con estoy... el guapísimo de Mauricio Ockman, discúlpate. Que te gusta mucho. Entonces es como de, por una parte estoy consumiendo la droga, ¿no? Y hago como toda esta parafernalia, y por otra parte, pues esto nos está afectando y está matando a nuestra gente, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que vean ese documental, la verdad vale mucho la pena, ¿no? A ver, yo como persona de la sociedad civil o como papá o mamá, ¿qué puedo hacer? Primero, darme cuenta qué es lo que estoy consumiendo yo directamente y qué es lo que estoy permitiendo que mis hijos consuman. Y no me refiero a consumo de fumar, tomar, lo que sea. Me refiero a de qué estás viendo, qué estás escuchando. ¿Estás escuchando un narcocorrido? ¿Estás escuchando reggaetón? ¿Qué estás oyendo? Aprender a identificar si estás oyendo o estás escuchando y si entiendes lo que estás diciendo, porque también oyes a los niños chiquitos cantando la canción, no tienen ni idea de lo que están diciendo, pero lo están repitiendo. Y ahí va perdiendo la cultura, ¿no? Y se va introduciendo en su pequeño cerebro. Más adelante vamos a hacer un video acerca de la importancia del neurodesarrollo para que ustedes en casa entiendan por qué los niños y los adolescentes no deben consumir desde algo tan simple que también es muy normalizado en nuestra cultura, que es el café. Niños que toman café desde los 5 o 6 años con su leche y que es muy normal. Pero cómo este tipo de situaciones y el ver y escuchar esta información hace tanto daño al cerebro de esta persona. ¿Por qué no está capacitada para entenderlo y para discernir en si es bueno, si es malo, si es conveniente o si no? Lo vamos a explicar más adelante porque es un punto muy importante que los papás no entendemos hasta que no nos lo explican y no lo tenemos un poco más claro y encaminado. Entonces, ¿qué voy a hacer?
verificar qué es lo que está viendo, qué es lo que está escuchando y tratar de entenderlo yo. Si yo como persona adulta me doy cuenta que está sobrepasando mi entendimiento y que me está causando una molestia, una preocupación para mí, entonces debo entender que para los niños y para los más jóvenes que entienden menos que yo adulto, es mucho más complicado y es una información más violenta y más agresiva. Ok. Bueno, pues entonces, Mariel, si te parece, esto lo vamos a platicar en los siguientes videos. Ok. Recuerden por favor que estamos abiertos a que ustedes nos pidan de lo que quieren que hablemos. Si tienen dudas, escríbanlas en los comentarios para que inmediatamente nosotros tengamos la información y se las podamos dar y podamos sacarlos de todo ese atolladero que tengan de dudas y de información mal administrada. Es más, Mariel, que nos manden sus comentarios de cosas que les haya pasado referentes al tema de narcocultura, cosas que vean sobre este tema. Ahorita que están escuchando todo lo que explicamos y hacen esa como introspección, chispas, sí lo he escuchado, sí lo he vivido de esta forma y nos platican qué fue lo que se dieron cuenta o qué les cayó el 20 de cómo lo han escuchado, lo han vivido o qué les ha tocado ver con amistades o cosas así. Y pueden decir chispas. Entonces sí, mándenos historias de cosas así que les hayan pasado referentes y que les preocupen sobre narcocultura. Eres un tonto. Chispas. 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 Sí, muy bien, abuela. Chispas, recorcholis. Les recuerdo que no dejen de meterse a nuestras redes. Ya tenemos nuestro canal de Spotify, tenemos nuestro canal de YouTube. Pueden ver todos nuestros videos en YouTube. Pueden meterse ahí a explorar y ver como todo lo que va a ir saliendo, ¿no? Porque lo que he visto es que como que entran, pero no saben que tenemos un canal de YouTube. Entonces ahí pueden encontrar toda nuestra información. Visítenos en Facebook. Todas las redes las tenemos, todas las que existen. Sí me siento youtuber, así de esas que, por favor, métanse y denle like y suscríbanse y eso, porque ahora resulta que ya me siento youtuber. Tenemos muchas vistas, pero no tenemos suscriptores. ¿Qué pasa, gente? Sí. Nada más es cosa de que le piquen ahí. Tienen que picar nada más la campana, o sea, acuérdense, tocan la campana y entonces les van a estar enviando las notificaciones cada vez que salga el video. Entonces, síganos. No, pero es que una cosa es suscribirte y otra cosa es picar la campana. Eso es para que te lleguen los videos. Por eso, pero primero que se suscriban y ya luego que le piquen la campana. Que se suscriban en campana. No le hagan caso, ya se le va la onda. Okay. Primero suscríbanse y luego toquen la campana para que todo sea completo y nos ayuden muchísimo y hagamos más. Bueno, ya entendieron el mensaje. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.